En la parte oriental de la España tarraconense, descollaba entre las poblaciones de la fértil Layetania la bella ciudad de Iluro, hoy Mataró. Clima dulce, suelo feraz, con agua abundante. Sus ciudadanos son pacíficos, laboriosos y hospitalarios. Al timbre de nobleza de sus hijos ilustres, une Mataró su agricultura floreciente, su próspero comercio y una gran constancia en mantener alto el prestigio de la industria española. He aquí diversos aspectos de la actividad fabril de la ciudad. Calcetería del Litoral, sociedad anónima. Fábrica Molfors. Sección estándar. Otras secciones de la citada fábrica. Sección tintes de la fábrica Hijos de Lorenzo Ginás. Blanqueo. Sección perchas. Diversos aspectos de la fábrica viuda de Juliá Ginestá. Máquinas para la fabricación de camisetas. Confección. Etiquetaje. Gerencia de la misma fábrica. El período rojo en Mataró dejó anuladas sus mejores energías, pero llegó el día en que, gracias a Dios y a las victoriosas tropas nacionales, Mataró resurge, sonríe, rejuvenece, disponiéndose a celebrar su fiesta mayor, las Santas, con desbordamiento de alegría. Gloria pues a ellas, y empiezan las fiestas con la colocación de la primera piedra del monumento a los caídos. Preside el acto el general García Escámez y las autoridades.
el momento solemne de la bendición y colocación de la primera piedra. Con su procesión marítima de barcas engalanadas, llevando la Virgen y ofreciendo una corona a los caídos en el mar. Llegada del señor obispo, doctor Miguel de los Santos Díaz Gómara, para presidir las fiestas religiosas. Se le muestran los destrozos causados en la fachada de la Basílica de Santa María y en el interior cornetas y tambores, siguiendo brillante desfile de las diversas secciones de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, bajo la mirada atenta de sus jefes y autoridades de la ciudad. ¡Viva España! Y cabezudos van paseando y danzando al son del tamboril y la batuta, entre el bullicio y alegría de la chiquillería. Los cabezudos danzan y parecen revolotear por las calles bajo las miradas atónitas de los pequeñuelos, para quienes es una novedad tal espectáculo. Prelado y su séquito, las autoridades civiles y militares se dirigen a la Basílica de Santa María, que ofrece un aspecto deslumbrador para la celebración del solemne pontifical que recuerda en visual y dor a los mejores pontificales. Heraldos, cornetas y tambores, niñas y niños. Organizaciones de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Interminables de hombres,
autoridades civiles, militares y jerarquías del movimiento. Anochece cuando la procesión retorna al templo. Cansados los rostros, pero satisfechos y contentos. Señor obispo, bendice al pueblo. He aquí la urna con las reliquias de Juliana y Semproniana. ¡Gloria a las santas! Continúan las fiestas, fuegos artificiales. Concentración comarcal de organizaciones juveniles. Infantil y gran festival en el campo de deportes. Revista las tropas en el cuartel. Misa de campaña y bendición de banderas de la sección femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JON.
seguido, gran desfile, en la que el pueblo vibra de emoción al recuerdo imborrable del 27 de enero, fecha de la liberación de Mataró. Este año cierra la fiesta la apoteósica manifestación cívico-religiosa que recorre Mataró al final del novenario. Heraldos, organización juvenil, sección femenina, militantes y jerarquías de falange española tradicionalista y de las Fons, elementos civiles, militares y religiosos, niñas con flores, acompañando la carroza alegórica de las santas, y las nuevas urnas de plata, ostensorio de las reliquias completas de las mártires iluronenses Juliana y Semproniana, costeadas por devoción particular. Estucho precioso para las dos perlas del siglo IV, que son el timbre más glorioso de la ciudad de las Santas.